Muy buenas tengan todos, sean bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Tadeo y esta es mi vida mágica. Durante los próximos minutos estaré tratando de poner una chispa de magia en tu vida. No te vayas, que este programa es para ti. Muy buenas tengan todos y sean bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a estar hablando de un tema clásico en el mundo de lo paranormal. Hoy vamos a estar hablando de casas encantadas o de casas embrujadas, como también les dicen. ¿Alguna vez has estado en una casa encantada? ¿Alguna vez has estado en una casa de estas que le llaman casas embrujadas? ¿Has tenido alguna experiencia de este tipo? ¿Has entrado a alguna de estas casas? ¿Te has atrevido a pasar la noche en alguna de estas casas? Pues déjamelo dicho en los comentarios, que me interesa saber el tema. Yo te voy a contar mis experiencias personales con respecto a las casas encantadas o a las casas embrujadas. El recuerdo que de niño tengo con respecto a lo que es una casa encantada es una casa que ya dejó de serlo. Era una casa que había en Trinidad, o que existe en Trinidad. Bueno, de hecho es una casa muy famosa porque hoy en día es la Casa de la Música de Trinidad. Esa casa estaba al final de una gran escalinata y era una casa abandonada, una casa en ruinas. Y yo recuerdo que nos daba mucho miedo. Cuando éramos niños, corríamos hasta ahí, hasta el pie de la escalinata, y subíamos corriendo la escalinata y allí al final estaba aquella casa abandonada. Decían que se veían fantasmas por esa zona. Bueno, todas estas historias se contaban por allí. Y nosotros de niños a veces nos atrevimos a meternos dentro de la casa y lo que hacíamos era correr por dentro de la casa, porque sabíamos que en la parte de atrás de la casa, en el patio, había una puerta o una puertecita pequeña por la que podía salir a la otra calle. Atravesar aquella casa corriendo era una de nuestras aventuras más temerarias, ¿no? Porque había que tener mucho valor para atravesar aquella casa, de que era una casa, bueno, la veíamos como una casa encantada donde se veían espíritus, etcétera, etcétera, y lo que había dentro era como muy oscuro, muy tétrico, estaba todo como muy abandonado y muy desordenado. Y yo siempre tengo el recuerdo de haber atravesado esa casa varias veces corriendo como un rayo a tal velocidad que ni siquiera tuve tiempo de mirar lo que había dentro, ¿no? O sea, era así, pasábamos por allí corriendo, ¿no? Pero bueno, la historia que les quiero contar no es esa. Les voy a contar una historia mucho más complicada y mucho más seria, y algo que me ocurrió ya siendo un poco más adulto. Pues esta es la historia que les quiero contar. Cuando estaba yo estudiando en la Universidad de La Habana, en la carrera de Historia, los últimos años de la carrera, el cuarto y el quinto año de la carrera, me lo pasé casi todo el tiempo trabajando en mi tesis de grado, ¿no? Mi tesis era la historia del espiritismo en Cuba, y durante esos años, aproximadamente los últimos 2 o 3 años de la carrera, estuve haciendo muchas investigaciones con respecto al mundo del espiritismo, de la santería, del palo, incluso de las sectas también, etc. Y entonces, bueno, pues durante ese tiempo yo recuerdo que muchos amigos se me acercaban a conversar, y yo siempre he sido muy conversador. Y recuerdo que una tarde estaba en la biblioteca de la Facultad de Filosofía conversando con amigos, hablando de espiritismo y de experiencias paranormales, y contándoles un poco mis experiencias sobre estas cosas, y hablándole un poco de mis conocimientos y respondiendo a las preguntas que la gente me hacía, etcétera, etcétera. Y estaba allí cuando de repente se me acerca una persona, se me acerca un muchacho que luego, bueno, me pide hablar conmigo a solas. Y me dice, Tadeo, yo te he estado escuchando todo lo que tú has estado hablando, y me he dado cuenta que eres una persona que tienes mucho conocimiento sobre estos temas.
Y yo siempre he andado buscando una persona con conocimiento sobre estos temas para que me ayude, porque yo tengo un gran problema. Y entonces, bueno, me cuenta su historia. Me dice que su padre era palero, que su padre se casó con una mujer bueno, su padre estaba divorciado de su madre, ellos eran dos hermanos, y el padre se había divorciado de la madre de este chico y se había echado a otra mujer. Pero la hija de esa mujer no quería al padre de él. Entonces este señor tenía problemas en su relación de pareja porque la hija de esta mujer no lo quería a él, ¿no? Y entonces parece que este hombre, hablando con sus amigos paleros de lo que le pasaba, de que le iba mal la relación por culpa de la hija de su nueva mujer, que no la aceptaba a él, bueno, pues parece que haciendo estos cuentos alguno de estos paleros dijo, bueno, pues yo te voy a ayudar a resolver este problema. Desgraciadamente hay en Cuba muchos paleros, bueno, no sé si muchos o pocos, pero los hay, que todo lo quieren resolver con magia negra, que todo lo quieren resolver con brujería. Y parece ser que a alguno de estos paleros se le ocurrió mandar un espíritu para que matara a esa muchacha, a la hija de la nueva mujer de este otro palero. Y entonces resulta ser que le manda un espíritu para que mate a la muchacha, y cuando el espíritu llega a la casa a matar a la muchacha, entendió el espíritu que no debía matar a esa muchacha joven, que era una adolescente, y lo que hizo fue que mató a la madre. Y entonces la madre murió en condiciones extrañas, bajo la acción de este espíritu. Y entonces, bueno, eso se convirtió en una catástrofe, porque al final este hombre pues se quedó sin esposa. La hija se fue de la casa, este hombre se quedó solo, y luego este espíritu mató también al padre de mi amigo, bueno, de este chico que conocí en la biblioteca, ¿no? Él me estuvo contando toda esta historia. Así que vamos a irnos centrando, porque la casa encantada de la que le quiero hablar es de esta casa a donde mandaron un espíritu, y este espíritu mató a dos personas. Mató a la esposa de este hombre y también mató al hombre también, ¿no? Y entonces en esa casa estaban viviendo los dos hijos de este señor que murió. Y el espíritu este que había matado ya a dos personas estaba intentando matar también a este chico que yo conocí. Entonces este chico me contó que él sentía voces que le decían que se quitara la vida, y me dijo que estaba tan atormentado que él, en ese mismo momento en que estaba hablando conmigo, estaba durmiendo con un cuchillo debajo de la almohada, porque le pasaba por la cabeza la idea constante de clavarse el cuchillo y matarse. Entonces me dijo que por eso era que él se había puesto contento de haber encontrado una persona como yo, que tenía conocimientos de estos temas, para ver si yo lo podía ayudar de alguna manera. Entonces, bueno, ante esta situación tan complicada, yo corrí con este muchacho y lo llevé a una escuela de evidencia que yo visitaba habitualmente en La Habana Vieja. De esta escuela de evidencia ya les hablaré en otros vídeos, o seguramente ya les he hablado en algún vídeo. Y entonces ahí en esa escuela de evidencia habían grandes videntes y tal, y yo pensé que ahí tal vez lo podrían ayudar. Y entonces nada, participamos en la sesión espiritista que se hizo ese día, y la verdad es que aquello funcionó muy mal porque no vinieron los espíritus, se creó una situación ahí como muy tensa. Todo el mundo le veía al muchacho que tenía algo muy malo encima, pero nadie sabía decirle qué era lo que tenía, y nadie sabía cómo ayudarlo realmente. Bueno, total, que salimos de allí, ese chico y yo, esa noche de esa escuela de evidencia, bastante decepcionados, sobre todo él, porque se llevó la sensación como que yo no lo había llevado a un buen lugar. Y realmente no era que el lugar era malo, era que lo que él traía era muy malo, y como lo que él traía era muy malo, pues allí los espíritus buenos no se acercaron ni le dieron ningún consejo ni nada. Entonces, bueno, yo seguí corriendo con él y lo llevé a casa de un famoso palero de La Habana del Este que le dicen el Gallego. Al Gallego yo lo había conocido porque, bueno, yo ya les digo que en esos 2 o 3 años en que estuve trabajando, buscando información para mi tesis sobre el espiritismo en Cuba, yo entrevisté a mucha gente y me hice amigo de mucha gente en este mundo, tanto de santeros como paleros. Y bueno, estuve en todos lados, estuve con Enriquito, el babalao de Guanabacoa. Bueno, donde quiera que vi una persona famosa,
ya fuera espiritista, santera, palera, lo que fuera, pues ahí estaba yo intentando sacar información. Y yo había conocido al gallego, un señor que vivía por ahí por La Habana del Este, ahí en el reparto Bahía, y habíamos hecho bastante buena amistad, una persona bastante simpática y bastante atenta. Y entonces yo llevé a este muchacho allí con el gallego. Entonces le dije, mira gallego, tengo este chico que quiero que lo mires y tal. Y entonces yo me quedé en el jardín de la casa, porque en la casa del gallego había como una especie de jardín con asientos en la entrada. Y entonces el gallego entró con mi amigo para dentro de la casa, para consultarlo. Y al poco tiempo, bueno, o al rato, no sé, media hora tal vez, salieron de allí y el gallego salió muy preocupado. Me dijo, Tadeo, este amigo tuyo viene muy complicado porque tiene un espíritu que lo quiere matar. De hecho, todas las buenas protecciones que había en esa casa donde él vive se han ido. Solo hay un espíritu africano, que es un espíritu de su comisión espiritual que está con él ayudándolo para que él no pierda la vida. La situación de su hermano también es preocupante porque su hermano también puede morir. Y me dijo, bueno, si yo estaría trabajando, porque me dijo, yo he tenido que parar por un año, dejar de trabajar con mis gangas, con mis cosas de la palería, he tenido que descansar por un año y lo tengo todo enterrado descansando. Y solamente tengo aquí en mi casa un gajo de mi prenda. Me dijo, si yo hubiese tenido mi prenda en condiciones y yo estaría trabajando de verdad, yo tendría que dejar a este chico aquí en mi casa. Y él no se iba a poder ir de mi casa hasta que yo no le diera firmeza sobre la tierra. Pero yo no puedo hacer nada por él de momento porque yo no estoy trabajando. Entonces, bueno, este señor, el palero, el gallego, le dio algunas instrucciones a este chico de cómo tenía que hacer las cosas, de cómo tenía que darle camino a la prenda de palo y las cosas de palo de su padre, porque todas esas cosas de palo estaban allí y parece ser que su padre cometió el error de darle sangre humana a su prenda. Bueno, total, que aquello era un infierno, aquella casa era un verdadero infierno y entonces mi amigo corría mucho peligro. Bueno, de hecho, a mi amigo le recomendaron que no siguiera durmiendo en esa casa, que se fuera a vivir con su madre, porque estar en esa casa era jugarse la vida. Y entonces, bueno, el gallego me dejó incluso muy preocupado a mí porque me dijo, Tadeo, tú que andas con él tienes que tener cuidado porque ese espíritu podría quererte matar a ti también. Y entonces ya cuando el gallego me dijo eso, yo me quedé muy asustado y le dije a mi amigo, mira, fulano de tal, porque yo aquí no voy a decir nombres de nadie, le dije, mira, ya tú sabes dónde vive el gallego, ya te dejo en buenas manos, haz todo lo que él te ha dicho que hagas y espero que resuelvas tu problema, pero yo de momento me voy a alejar un poco de ti porque no vaya a ser que yo queriendo ayudarte pues termine yo con ese muerto haciéndome daño a mí, ¿no? Y bueno, así mismo fue, yo me distancié un poco de este chico, pasó el tiempo, pasó como un año o así, yo estaba en Trinidad, pasó un año o dos, yo estaba ya en Trinidad trabajando como profesor y en Cuba hay un acontecimiento cultural que ocurre allí todos los años, que es el Festival de Cine Latinoamericano. En tiempos del Festival de Cine Latinoamericano, pues La Habana se convierte en una ciudad llena de gente cinéfila, de gente que le gusta el cine, de gente viendo películas una tras otra, gente yendo de un cine a otro para ver películas. Y durante los 5 años que yo estudié en La Habana, tuve la suerte de ir a ver muchas películas, ¿no? Yo iba mucho a los cines y tal. Y ya luego cuando yo me gradué en la universidad, que estaba en Trinidad dando clases, pues muchas veces coincidía el Festival de Cine con una época en la que había receso escolar y tenía yo una semana de vacaciones. Así que yo me iba para La Habana, bueno, a la locura, como nos íbamos muchos, para La Habana a ver películas y eso era lo que nos interesaba. Y luego teníamos que buscarnos la vida allí, ver dónde podíamos dormir porque bueno, pues había que buscarse la vida, no teníamos dinero para pagar hoteles ni nada de esas cosas, ¿no? Incluso era la época aquella en que los cubanos ni entraban a los hoteles, los cubanos no podían ni entrar a los hoteles por allá por los años 90 y ya, etc. Y entonces, bueno, yo recuerdo que yo lo que hacía era que yo tenía varias opciones. Yo decía, bueno, o me quedo en casa de un familiar mío, que tenía algunos familiares, a veces me metía en sus casas y me hacía el loco y a veces me decían, Tadeo, no tienes dónde dormir, ¿no? Si te quieres quedar a dormir aquí. Y entonces, bueno, ahí pegaba la gorra en casa de algún familiar, o a veces me quedaba a dormir en casa de amistades,
amigos y amigas mías que vivían en La Habana, que habían estudiado conmigo en la carrera, bueno, pues a veces los llamaba por teléfono y les decía, oye, a ver si me puedo quedar a dormir esta noche aquí en tu casa, y bueno, y a veces me decían que sí. Y en el caso de que ya no apareciera nada, ningún lugar donde dormir, pues me iba para la residencia estudiantil de la universidad, para el Bahía. Y ahí, como todo el mundo me conocía, bueno, pues siempre encontraba alguna cama vacía que me prestaran, que me dejaran alguna amistad o algo así, ¿no? Y aquella noche en concreto, desde la que estoy haciendo el cuento, y estaba yo viendo mis películas y tal, y era de noche ya y yo no sabía dónde dormir. Y entonces, esas cosas de la vida, habíamos salido del cine y me encuentro con este chico, ¿no? Me acuerdo que andaba con una amiga mía y tal, ¿no? Y estábamos ahí que no sabía dónde dormir ni nada. Entonces, bueno, nos reuníamos muchos amigos, andábamos como un grupo. Y entonces recuerdo que me encuentro con el chico de la casa embrujada. Bueno, conversamos de cómo le había ido las cosas. Y bueno, me dijo que bien, que aquella casa estaba cerrada, que él más nunca había regresado a esa casa, que se había ido a vivir para casa de su madre, que había hecho todo lo que el gallego le había dicho, que se había deshecho de todas las cosas de la palería de su padre, etcétera, etcétera. Pero que estaba intentando vender esa casa, pero que parece que la casa estaba como embrujada, ¿no? Que tenía algo malo, alguna energía mala, que nadie la compraba, ¿no? No se ofrecía ningún comprador para la casa. Y entonces ahí comentando, ahí hablando y tal, salió el tema de que no teníamos dónde dormir, ¿no? Esa noche, ¿no? Y entonces mi amigo, un poco como un chiste, ¿no? Me dijo, bueno, mira, yo tengo aquí la llave de mi casa, si tú quieres ir a dormir para allí. Y claro, me lo dijo como un chiste porque él sabía que yo no me iba a meter ahí ni loco, ¿no? Pero bueno, como yo estoy así de loco, le dije, bueno, venga, pues dame la llave, que yo voy a vivir para allá, yo voy a dormir esta noche ahí en esa casa. Y entonces el tío se quedó así como asombrado, ¿vas a dormir ahí? Sí, sí, dame acá la llave que yo voy para allá. Y el tío me da la llave de la casa y me lleva a aquella casa. Mira, muchachos, aquella es una de las experiencias más locas de mi vida. Llego yo allí, a la casa aquella con mi amigo. Fue así como en las películas, ¿no? El tío metió la llave y aquello sonó, porque aquello era una casa que llevaba como un año cerrado. Aquello sonó así como... Entramos ahí, todo oscuro. Entonces buscamos para prender la luz, había telas de araña, bueno, una cosa así súper sórdida, ¿no? Y ya, y de repente hago así, entro ahí, el tío me enseñó dónde encender la luz, me puso el agua, bueno, lo básico, ¿no? Me enseñó las habitaciones y el ambiente que había ahí era un ambiente súper cargado, que tú notabas que aquella era una casa embrujada de verdad, que yo metía miedo, pero miedo de verdad. Bueno, mi amigo cogió y se fue, y cierra la puerta y me deja a mí solo en aquella casa. Y yo dije, bueno, ¿dónde duermo? Llegué, había como 3 habitaciones en la casa. Dije, bueno, tengo que escoger una de estas habitaciones para dormir. Llegué a la primera habitación y la energía que sentía era muy mala. Yo decía, no, que va, aquí no se puede dormir, aquí no se puede ni entrar. Llegué a la segunda habitación y lo mismo. Una cosa así, que tú decías, no, que va, aquí no se puede dormir. Miedo, una sensación así rara que te sentía en el cuerpo, que te erizaba la piel. Llegué a la tercera habitación y más de lo mismo. Y incluso creo que la tercera habitación era donde el padre de ese muchacho tenía las cosas, tenía su cuarto de palo y mira. Dije que va, imposible. Entonces cogí un colchón de una de las habitaciones y lo saqué y lo puse en el salón, porque en el salón de la casa era como el lugar así más amplio y era donde como mejor energía se sentía, ¿no? Así que saqué el colchón para la sala. Bueno, hubo que limpiar ahí un poco el piso y tal. Pusimos el colchón ahí, sacamos ropa de cama que me dio el muchacho y tendí un poco el colchón ahí y tal. Y dormí en aquella sala. Yo recuerdo que antes de acostarme a dormir, yo cogí unos vasos de agua, preparé como una especie de bóveda espiritual improvisada, puse unos vasos de agua, puse mi rosario, yo siempre andaba con mi rosario, y recé, hice mis oraciones, tal, el Padre Nuestro, de María, tal, y luego llamé a mis muertos, llamé a mis espíritus, puse mi rosario y le dije a mis muertos, señores, yo voy a dormir esta noche aquí. Y yo, por favor, yo no quiero ver nada. Y dormí esa noche ahí. Bueno, fue una situación ahí súper tensa. Bueno, dormí esa noche ahí. Ya después, con el tiempo, cada vez que iba a La Habana, pues este chico me ofrecía la casa. Incluso ya yo le llamaba por teléfono y le decía, oye, déjame la llave que voy a dormir para ahí. Y bueno, ya estuve durmiendo ahí bastante tiempo. Incluso hasta alguna vez con mi esposa me quedé a dormir en esa casa, ¿no?
Y ya después al final ya llegó un momento en que mi amigo me dijo, bueno, Tadeo, pero si tú te quieres quedar a dormir ahí, me tienes que quedar... No, me dijo, no te puedes quedar a dormir más ahí porque yo voy a alquilar la casa, no sé qué. Entonces yo le dije, bueno, alquílamela a mí y tal. Y entonces ya llegó un momento en que yo empecé a pagarle incluso dinero para poderme quedar ahí. Y claro, también con el tiempo, claro, esa casa la fuimos limpiando, eso se limpió, se fue a arreglar, pero sí que había una energía bastante mala. Y de hecho, alguna vez durmiendo sí que vi espíritus. O sea, vi el espíritu del padre, del muchacho, que se sentó ahí en una butaca de la sala, como se sentaba él a ver la televisión, pues se sentaba ahí a verme a mí dormir o a ver a las personas con las que yo podía estar ahí. También vi espíritus de cazuela, o sea, vi a los espíritus estos que mataban a la gente, también los vi ahí. Pero bueno, con tan buena suerte que a mí no me pasó absolutamente nada en esa casa. Incluso parece ser que con la buena energía que poco a poco fuimos dejando allí nosotros, las personas que pasamos por allí, al final la casa terminó siendo vendida. Al final mi amigo consiguió vender esa casa. Pero bueno, esta es la historia de la casa encantada, que fue una historia bastante tétrica, sobre todo esa primera noche que dormí allí. Pues bueno, ya luego con el tiempo ya nos fuimos como haciendo a estar allí, ya empezamos a ver espíritus, pero tampoco ya nos importaba demasiado, siempre respetando la casa, porque prácticamente habitábamos el salón de la casa, dormíamos allí, nunca íbamos a las habitaciones, que era donde peor energía se sentía. Y bueno, pues de momento les dejo la historia aquí. Fue una historia verdaderamente bastante interesante, y la verdad que durante 2 o 3 años en mis viajes a La Habana empecé a ir a ese lugar. Al principio me quedaba gratuitamente y ya luego incluso hasta empecé a alquilar ese lugar que incluso es conocido incluso hasta por mi esposa, que también se quedó a dormir conmigo allí más de una vez. Así que aquí les dejo la historia de la casa encantada, de la casa embrujada. Si te ha pasado algo parecido, si tienes alguna historia, por favor déjamelo en los comentarios. Si tienes algo que decir, por favor déjamelo por ahí escrito. Si eres nuevo en este canal, pues ya sabes, mi nombre es Tadeo y esta es Mi Vida Mágica. Aquí vamos a estar hablando de todos los temas paranormales habidos y por haber, y también de otros temas, porque al final la vida es como es, la vida está llena de historias y llena de anécdotas, y yo quiero que este canal sea un poco el reflejo de mi vida mágica. Y aprieta la campanita para que no te pierdas de cada vez que subo un nuevo vídeo. Y nada, por lo demás lo dejo aquí. Espero que este vídeo te haya sido instructivo, te haya sido entretenido, y si así es, pues entonces yo me quedo feliz de la vida. Te dejo un gran abrazo y un gran beso, y decirte que te quiero mucho. Muchas gracias por apoyar este canal. Nos vemos en el próximo video. No me faltes. Tadeo, ¿qué es mi vida mágica? Tadeo, ¿qué es mi vida mágica? What is my magical life? Tadeo, ¿qué es mi vida mágica? Mi vida mágica eres tú.